y entiendo que todos o la mayoría ya tiene su preconcepción sobre este tema, sobre quién es Satanás, quiénes son los demonios. Y empezábamos viendo el hecho de que a veces la estrategia de Satanás en algunos lugares es hacernos pensar que no existe y en otros lugares es hacernos pensar que está en todos lados. Luego veíamos el tema de cómo actúa Satanás. Veíamos manifestaciones públicas, ¿te acuerdas del Gadareno? Y luego veíamos de los fariseos al que Jesús les dijo, ¿ustedes son hijos de quién? Y concluíamos con 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 6 al 10. Y ahí sí quiero que vayamos para que este texto nos sirva de introducción a lo que vamos a ver hoy. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 6 al 10. El apóstol Pablo comienza, está hablando de algo un poco escatológico que tiene que ver con el anticristo. Y entonces dice, tampoco buscamos gloria de los... Es 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Pueden buscarlo en sus Biblias? Gracias. No los veo buscando en sus Biblias. Ahí está. Dice, ya para qué. Hermanos, es importante conocer nuestras Biblias. Ustedes saben lo que lo detiene por ahora. Está hablando del anticristo para ser revelado a su debido tiempo. Versos 7 y 8 siguen el mismo pensamiento. El misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel por que ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo se ha quitado de en medio. ¿Ustedes el 8? Y entonces Pablo va a explicarnos un poquito el actuar de Satanás desde estas dos formas o dos estrategias que habíamos comentado la semana pasada. Una de ellas es manifestarse de una manera que puede mantener a la gente cautiva y viendo Satanás en todos lados o llenándolos de miedo, y eso está en el verso 9. Dice, la venida del impío será conforme a ¿qué? A la actividad de Satanás. La actividad de Satanás dice que a veces es con todo ¿qué? Pero luego mira la última palabra de este versículo del nuevo. Señales y prodigios. Significa que Satanás puede diseñar estrategias para mantenernos cautivos y alejados de Dios, pero que si yo no sé discernir, voy a pensar que hay cosas que sí vienen de Dios. ¿Será que un ascenso en el trabajo viene de Satanás o de Dios? Depende. Si ese ascenso en el trabajo te termina alejando de Dios, entonces ¿de quién venía? Pero tú estás más contento porque tienes más paga. Y como tienes más paga, tienes acceso a otras cosas que antes no tenías. Y a eso les llamamos bendición. Porque ahora me va bien. Y Dios quiere que me vaya. ¿No? ¿Ven cómo se genera la lógica en nuestra mente? Pero dice aquí al final que hay actividades de Satanás que al final son mentira. Pero hay otra forma que Satanás actúa. Mira el verso 10. ¿Y con todo qué dice? Para los que se pierden porque no recibieron, ¿qué dice? Aquí la estrategia de Satanás es más de manera incógnita, de manera engañosa, de manera sutil. ¿Conoces a veces a alguna persona o has escuchado a alguna persona que de repente, no sé, en el trabajo o por ahí conoce a alguien? Y esto a veces se da mucho hasta en los noviazgos, de que la hermana inicia con su relación con alguien que ni cristiano es. Y la forma de justificar es, no, pastor, dice, sí, hasta allá oramos. No, me invitó a ver el fútbol en un bar y oró, dice. No, es cuando le trajeron su chela, dicen, dio gracias a Dios, dice. Y ya me dijo que va a ir al culto. ¿Cómo?
Ah, sí. Dice que se va a convertir, pero no dicen qué. Y entonces el hermano, la hermana, como le dice Pablo a los Gálatas, corrían bien. Por eso Pablo luego les dice, ¿qué les estorbó? Y ahí lo traen al lado, güey. Pero jamás pensamos que eso viene del enemigo. Porque como es muy sutil, creemos que somos nosotros los que podemos andar convirtiendo a la gente. Y entonces no, y porque somos buenísimos, pues no, dice, si Pablo dice que con los judíos, sea judío y con los gentiles, entonces, si es borracho, ¿qué me tengo que hacer? No, porque los vamos a ganar. Y entonces el que caminaba bien a causa de una relación de este tipo, se fue perdiendo. Y ya no lo volvimos a ver. ¿Quién ganó terreno? Ah, pero le decías algo en ese momento. Deja esa relación. ¿A poco te decían? Sí, gracias por el consejo sabio. No, se enojan. Agarran pleito con uno, como que si uno es el malo. No, 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 el pastor no. Yo creo que está siendo usado por el enemigo, todavía dice. Cuidado, hermanos. Entonces, decíamos la semana pasada, hermanos, que estamos en medio de una, voy a usar este término que creo que es bastante conocido, de una guerra espiritual. Uno de los problemas es precisamente que, nuevamente, por la estrategia del enemigo, de Satanás y sus demonios, pocas veces pensamos que realmente estamos en medio de una guerra. ¿Te acuerdas que cuando Jesús es bautizado, es llevado al desierto? La Biblia dice que fue llevado al desierto lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y cada una de las acciones y del caminar de Jesús lo hacía lleno del Espíritu Santo. Nosotros, ¿cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo? Por eso decimos que muchas veces no nos vemos en medio de una batalla porque en esencia, como no hay oración, no hay compromiso, no hay lectura en la palabra, no estoy sumándome a lo que Dios está haciendo, no lo veo como tal. Pero veamos entonces un poquito esta guerra espiritual para entender cuál es nuestro papel de nosotros como cristianos en esta batalla. Porque, hermanos, esto lo dije la vez pasada. No sé en la iglesia donde tal vez hayas estado o de dónde puedas venir, pero hay iglesias, no estoy diciendo que la tuya o donde tú estabas, hay iglesias que hacen un ministerio que a veces les llaman ministerios de liberación. ¿Sí has escuchado de eso? ¿Quiénes entran ahí? ¿Cualquiera? Yo como no soy cualquiera, no entro. Pero ¿se han escuchado de los ministerios de liberación? Estos ministerios de liberación funcionan, pues se supone que en primer lugar es si aparece un endemoniado. Entonces, si aparece un endemoniado hay que llamar al... Porque se supone que el ministerio de liberación está constantemente, ¿qué? Ayuno. Por eso los del ministerio de liberación, mira, delgaditos todos. Porque constantemente están ayunando, orando y ¿qué más? Leyendo la Biblia, intercediendo. Y una que ponemos ahí dice, y viviendo en
santidad. Pero como yo no estoy en ese ministerio, no estoy orando, no leo mi Biblia, no me comprometo. ¿Y la santidad? Las 2 horas de culto del domingo. Por eso, dice, a mí nunca me han llamado para ir a liberar a un endemoniado. Dice. ¿Hoy te llamarían a ti? La vez pasada estábamos en un evento y pasó que había una persona endemoniada y recuerdo que un pastor dijo, los que no estén bien, váyanse, dice. Porque si el demonio sale, se les va a meter. Y como diciendo, vamos a liberar uno, a 2 ya no. Hoy no hay 2 por 1. Si hoy pasara algo así y yo dijera, el que no esté bien, ¿cuántos nos quedaríamos aquí? Hermano, nos da risa, pero esto es serio. Porque como nada decimos, no estoy bien. Y lo bueno que hubo un endemoniado porque tengo un compromiso a las 12 y así ya llego temprano, todavía van a decir. Ya me puedo ir. Ah, pero si no estás bien y si viene Cristo. Pues dices, ah, yo por eso soy reformado, porque como ande, yo me voy, dice. Cuidado, cuidado con el autoengaño. Acuérdate, Satanás usa el engaño. Cuidado. ¿Sí me explico? Entonces, cuando pensamos en la guerra espiritual, será que todos como cristianos, sin importar cómo andemos, somos llamados a hacer guerra espiritual. Veamos qué dice la Biblia. Vayamos entonces a ver unos contextos. Capítulo 26 de Hechos. Capítulo 26 de Hechos, Hechos 26, verso 16 al 18. Este es una de los momentos donde Pablo está hablando de su testimonio y del llamado que Dios le hizo. Y Pablo está recordando las palabras que Dios le dijo. Y Dios le dice, pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de ¿qué? Como diciendo, te he designado como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Dios le está diciendo a Pablo, Pablo, yo te elegí, yo te salvé y te he designado para que seas mi testigo. ¿Ah? Verso 17. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales, ¿qué? Yo te voy a enviar. Te voy a rescatar de aquí y yo te voy a asignar para que vayas y les prediques. Verso 18. Mira el ministerio de Pablo. Verso 16. Yo te salvé. Verso 17. Yo te envío. Verso 18. El propósito. Para que les abra sus ojos. ¿Qué dice? Tanto judíos y gentiles. Para que les abra sus ojos a fin de que esta gente que te va a escuchar, ¿qué pase? Se conviertan de las
a la luz. ¿De dónde? A Dios, para que reciban por la fe en mí, Dios es el que está hablando, perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. ¿Ven lo que Dios le está diciendo a su ministerio de Pablo? Pablo, yo te salvé, yo te envié con un propósito. Ve y predícales para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan ¿de dónde? De las tinieblas y del dominio. Entonces, la realidad espiritual es que una persona sin Cristo, ¿dónde está? Según este versículo. Perdón, ¿le quieres hablar a alguien? En la oscuridad. ¿Y qué más? Perdón, se me va a ir el gallo hasta... No más. ¿Y en dónde más? En el dominio de Satanás, ¿verdad? La persona que no es cristiana, ¿ve esa realidad? ¿Quién sí la ve? Nosotros entendemos esta realidad. Una persona sin Cristo, según este versículo, ¿dónde está? En las tinieblas y bajo el dominio de... Y de hecho la semana pasada veíamos esto en Efesios capítulo 2 también. Pero quiero que vean esto. Si a Pablo se le envía de parte de Dios a llevar el evangelio, podríamos en nuestros ojos físicos solamente ver a un Pablo predicando. Pero si pudiéramos ver en el ámbito espiritual, viéramos cómo en últimas instancias Dios, ¿por qué lo hace? Está pasando personas de las tinieblas a la luz. Por eso la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, la realidad espiritual es tan impactante que en el cielo hay gozo. ¿Tú te gozas cuando un pecador se arrepiente? Por eso evangelizamos todos los días, ¿no? Nos debería llenar de gozo, porque lo que está pasando es una persona que iba camino al infierno, por el poder de la palabra, por la obra del Espíritu, ahora tiene esperanza de ir al cielo. Tiene su seguridad en Cristo Jesús. ¿Tú llamarías a eso ministerio de liberación? Claro que sí. Porque la persona está bajo el dominio ¿de quién? ¿Qué hace la palabra? ¿Qué hace Cristo? Lo libera. ¿A través de qué? De la palabra, de la obra del Espíritu. Pero como no vimos toda esta exposición de tiranos, echando espuma y todo el show, nunca pensamos en el evangelismo como un ministerio de liberación. Pero todo cristiano tiene este ministerio. Pero vuelvo a repetir, como venimos de una enseñanza donde es un ministerio de solo algunos, yo no tengo la responsabilidad y no me siento con la carga, por así decirlo, de estar preparado. Y entonces me paso los días, semanas, meses y algunos hasta años sin evangelizar a nadie. ¿Sabes quién ganó terreno ahí? ¿Ven nuestra realidad? ¿Ven cómo Satanás sutilmente nos metió una mentira diciendo, es que ellos son los del ministerio de liberación? No, no, no. Casi, casi como, ¿han visto la película? No, mejor no, porque van a decir que hay demonio ahí.
pero los ven así como los supercristianos. Los del Ministerio de Liberación brillan tanta santidad porque andan bien. Porque si se les presenta un endemoniado, ellos rápido. Pero yo, al tratar de evangelizar a alguien, empiezo con, es que me da miedo, es que no sé qué decir, es que mi iglesia no hace campaña, es que no he ido al curso de evangelismo, es que esto, es que esto, es que esto. Mejor no digo nada. ¿Quién ganó terreno? Satanás. Porque la persona que que va a tu lado, en este ejemplo de un colectivo o de alguien que no tiene a Cristo, tu familiar, según la Escritura, ¿bajo dominio de quién está? Pero, y a nuestros ojos, ¿qué decimos? Pues sí es bien buena gente. Porque el ataque de Satanás ahí es sutil. Porque me hace pensar que si es buena gente, no necesita a Cristo. Porque ya es. Porque damos por hecho que el cristiano es buena. Nada más no lo toquen. Porque. Entonces, lo primero que vemos aquí en esta realidad espiritual es, somos llamados a un ministerio que literalmente es llevar la palabra a todos aquellos que están en el dominio de quién. ¿En el dominio de quién? Vayamos a otro texto para que quede un poquito más claro porque no los veo convencidos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. Miren, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho ¿qué cosa? A una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esto es identidad, lo que Dios ha hecho en nosotros. Verso 4. Para obtener, ¿qué dice? Esa herencia, ¿de quién es? De los cristianos, ¿verdad? ¿Puedes regresar tantito al 3? La herencia incorruptible, gracias, es para los que han nacido de nuevo, tienen una esperanza viva. Pero ¿qué de aquel que no es cristiano? No lo tiene. Porque si conectamos con Hechos 26, está bajo el dominio de quién. Entonces, cuando tú le predicas a alguien, literalmente estás, como dice la carta de Judas, estás arrebatando almas del fuego. Eso es lo que dice Judas. Es por eso, ante esta realidad espiritual, que Efesios, del capítulo 6, de los versos 10 en adelante, nos llama a tener siempre la armadura de Dios. Porque la realidad espiritual está frente a nosotros, que muchas veces, al no ser conscientes de esto, termina pasando que los dardos del enemigo terminan obrando en nosotros. Conoces el texto de la armadura de Dios. No voy a entrar a ese texto porque lo conoces. No tiene caso entrar a ver todos los detalles. Lo entendemos porque en esencia la armadura
implica un elemento para ir a una batalla. Y Pablo está diciendo que el cristiano tiene que caminar con su armadura. ¿Por qué? Porque la batalla espiritual está frente a nosotros. Es por eso que hay discusiones en el matrimonio, discusiones con los hijos, discusiones en el trabajo, discusiones allá afuera, discusiones en la iglesia, problemas acá, problemas allá, problemas en todos lados. Lo que no nos damos cuenta que son los constantes dardos del enemigo que llegan a nuestra mente y que nos hacen empezar a ver las cosas a nuestra forma de ver. Y entonces, menos que nos comprometamos con Dios, menos que nos sumemos a evangelizar, menos que nos sumemos a dar, menos que nos sumemos a la obra del Señor. Y nuevamente, ¿quién termina ganando terreno aquí? El enemigo. Está bien. Yo lo dije la semana pasada. Yo, Jorge, abrazo la teología reformada y creo que cuando la salvación el Señor la da, no la va a quitar. Pero Satanás, que también es reformado y sabe esto, va a hacer todo lo posible para que tengamos un testimonio horrible y que seamos cristianos tirados en la lona, que cuando quieras evangelizar, cuando quieras compartir con alguien, lo primero que él va a hacer es avergonzarte. He visto personas que cuando están endemoniados no se acercan porque no, es que el demonio me va a decir que ando mal, mejor no. No se ocupa que el demonio te lo diga. A veces la misma gente te lo dice. ¿Tú me vas a predicar? Anda a predicar los que no te conocen. Yo te conozco. ¿Con ese carácter? ¿Tu pastor? ¿Tu líder? ¿Diácono en la iglesia? No lo conocen en su trabajo. ¿Quién ganó terreno ahí? Y entonces, ¿qué decimos? ¿Así como ando mejor? No predico. ¿Y ando mal, ve? ¿Ese es el engaño de Satanás? Pero eso no lo vemos como guerra espiritual. Tan así nos hemos acostumbrado a vivir con un mal testimonio que ya lo hemos normalizado. Y entonces nos sentamos el domingo a exigirles buen testimonio solo a quién. ¿A los de la alabanza? ¿A los pastores? ¿A los que están dirigiendo? Ellos. Yo, por eso, no me meto. ¿Dónde está en la Biblia eso? De que soy llamado a exigirle buen testimonio al otro. Esto no es para mí. Nuevamente, por nuestro concepto a veces muy arraigado de una doctrina, a veces mal enseñada, que tiene que ver, esto entra en la teología sistemática en angelología, cuando tiene que ver con Satanás y los demonios, porque Satanás es un ángel. No hemos entendido el concepto de guerra espiritual y nos cuesta entender que estamos en medio de una guerra espiritual. Y nuevamente nos vamos de ver a Satanás en todos lados, ver guerra espiritual a todos lados, orar a las 3 de la mañana, levantarte con tu shofar en la madrugada, ungir toda tu casa, tu carro, hasta tu chucho. Y dices, no, eso no. No se ocupa orar, Dios es soberano. No, a los que Dios quiere salvar, los va a salvar. ¿Conmigo? Sin mí. No. No ocupo congregarme. ¿Para qué? No. Yo aquí, Jehová es mi pastor. Ocupo comprometerme en la iglesia. ¿Para qué?
ofrendar para que avance el reino, para bendecir al otro. No, que trabaje. Ay, pastor, solo por predicar 1 hora el domingo ya quiere su paga, ¿no? Que chambee. Ay. No lo vemos como ataque de Satanás. Y terminamos siendo cristianos fríos, apagados. Y agrégale lo que quieras. Y aquí, la armadura de Efesios 6, hermanos, no es para eventos especiales. Es para llevarla con nosotros siempre. Y entendiendo que estamos en una guerra espiritual, nosotros deberíamos ser conscientes de que debemos estar preparados siempre. ¿Cómo nos preparamos a esta guerra? Veamos 3 características. Marcos 9:29. 9:29 de Marcos. ¿Conoces el pasaje? ¿Están queriendo sacar un demonio? Creo que es este, ¿te acuerdas? ¿Y el demonio qué? Y como que... Es más adelante creo que vamos a ver, hay un momento donde hasta aquellos que quieren sacar a un endemoniado y el demonio les dice, ¿tú quién eres? No, que somos hijos de un pastor. Digo, trayéndolo a la nueva versión Tux. Y entonces, cuando la gente le dice a Jesús, Señor, tus discípulos, Señor, no han podido. Ya Jesús hace lo que tiene que hacer y al final cuando él explica dice, esta clase que dice, no voy a entrar aquí a detalle, pero sé que algunas Biblias dice con ayuno y oración. Okay. No voy a entrar a ese detalle, eso, como diría un siervo de Dios, es crítica textual. Y no vamos a entrar en ese momento ahorita, pero el punto es, Jesús está diciendo que los discípulos no pudieron enfrentar esta situación porque en esencia los discípulos no estaban. Vamos a poner estos dos disciplinas espirituales. No ayunaban y no. Ok. Si yo hubiera sido con Jesús y Jesús me da esta masterclass de liberación demoníaca, entonces tal vez le hubiéramos dicho al endemoniado, oye endemoniado, ¿me das una semana? Porque esta semana sí, le voy a echar ganas. Le voy a orar. Y ya luego vengo. No. El punto aquí que Jesús está diciendo es que un discípulo puede ir caminando en la vida diaria pensando que todo está bien sin vida de oración. Y ojo con esto. No sé cuál sería nuestra reacción si de repente, y esto ha pasado, vecino o alguien conocido, de repente hay un endemoniado y te hablan a ti porque saben que eres cristiano. ¿Puedes venir a orar? La lógica bíblica supone que aunque nunca te llamen para ir a liberar un endemoniado, tú deberías estar siempre orando. Pero vamos a suponer que nunca te llamen a eso y que como iglesia, y no lo vamos a hacer, no vamos a levantar un ministerio de liberación, porque ni siquiera aparece en la Biblia un ministerio de liberación. La Biblia me llama a que
cada uno de nosotros deberíamos estar preparados. ¿Sabes? Y esto es un autoexamen que tú lo puedes hacer. Cuando tú tienes miedo de evangelizar a alguien, es por una razón. Porque no hay vida de oración. El mismo escenario con el endemoniado. No le voy a entrar porque me da miedo. No va a ser que entre aquí. Mejor me voy. No evangelizo porque me da miedo qué van a decir. Y en esencia es porque no hay oración. Y esto no es un requisito para entrar a un ministerio. Esto tiene que ser un requisito que se da por hecho, debería darse por hecho de todo cristiano. Pero ¿cómo está nuestra vida de oración, hermanos? 2. Juan 15:5. Estos son, voy a ponerlo así, estos son elementos básicos para estar preparados para la guerra espiritual. La guerra espiritual ya está frente a nosotros. Ahora nuestro llamado es prepararnos. Número 1, ser hombres y mujeres de oración. 2, Jesús dice, separados de mí, porque la oración lo que va a terminar haciendo es haciéndonos o que podamos tener una relación con Jesús y no lo acepté en mi corazón hace años, pero ha pasado un tiempo donde mi relación con Él simplemente se ha enfriado. ¿Cómo está tu relación con Jesús? Y aquí te voy a sacar este texto clásico. Apocalipsis capítulo 3. Que muchos lo usan para el evangelismo. No es un texto para evangelizar. Jesús está tocando afuera de una iglesia. ¿Te acuerdas? Le está diciendo a cristianos, he aquí. Eso no es para el inconverso. Eso es para ti y para mí que hemos dejado a Jesús fuera. ¿Cómo está tu relación con Jesús? Desde el día que te salvó ahora, ¿puedes decir que conoces más a Jesús? ¿Puedes decir que te pareces más a Él? Porque hermanos, si humanamente cuando te llevas bien con alguien y pasan mucho tiempo con alguien, de una de otra forma se empiezan a parecer. O cuando alguien se va a vivir a otro lado. A veces lo primero que empieza a cambiar es él. Y ya regresan y dice, ya hasta aquí, ahora resulta. Dice, aquí chavas pozol, ¿no? ¿Y esto qué es? Dicen todavía cuando vienen, ¿no? Pero es porque el estar inmersos en una cultura o con un tipo de personas, como dice, se te pega algo. Estar cerca de Jesús, algo se te va a pegar. Y tal vez tú no te des cuenta, porque eso es algo muy, muy hermoso a la vez, que tú te sigues, estar cerca de Jesús como Él es luz, Él es santo, estar cerca de Jesús, tú siempre te vas a estar viendo con, me falta muchísimo. Pero los demás, tú ya cambiaste. Desde que empezaste a ir a la iglesia eres diferente. Ya no nos hablas. Mejor no verás así. No, me explico. Cuando estás cerca de Jesús, constantemente dices, algo tengo que trabajar aquí. No, yo no. Hay mucho todavía que seguir trabajando. Pero como estás cerca de Él, la gente empieza a darse cuenta que
hay algo diferente en ti. Ahora tú eres el que a la hora de la comida dicen, hey, ¿podemos orar? Uno de mis devocionales recién estaba yo leyendo decía, ¿cuándo fue la última vez que las personas te preguntaron, ¿eres cristiano? Porque vieron algo diferente en ti. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó, ¿eres cristiano? Porque tú eres diferente. No voy a poder ir. Miren, hermanos, el ministerio de Jesús nos enseña a que si Jesús dependía del Espíritu Santo, buscaba los espacios. ¿A qué hora salía a orar Jesús? Ahora resulta que nuestra agenda no nos da chance, porque tenemos una agenda más llena que la de Jesús. Nosotros sí tenemos cosas importantes que hacer, Jesús. No. Por eso nosotros no tenemos tiempo para orar. Por eso el domingo termina siendo opcional y cualquier cosa es más importante que venir a la casa de Dios. Si alguien en mi autoridad, en mi trabajo, me dice mañana a 3 de la mañana, aunque sea enojado, voy a ir porque es mi chamba. Pero si el Señor te dice, hey, vamos a levantarnos a orar. Vaya, hermanos, algunos ni con terremoto nos levantamos a orar. Al terremoto. Yo me voy con Cristo. Calvino me dijo que, hermanos, ¿cómo está nuestra relación con Jesús? Es tu relación más importante de esta vida. Los que estamos casados después es el matrimonio. Hijos, trabajo. ¿Cómo está tu relación con Él? Me encanta porque cuando yo desconozco la guerra espiritual, no me doy cuenta que la estrategia es llevarme a la comodidad. Y entonces, hermanos, el que no ora, el que no ayuna, el que no está comprometido con Dios, el que no ofrenda, el que no tiene sus disciplinas espirituales, y por favor vengan el miércoles, se va a hablar mucho de esto, dice, mira, yo no sufro de ataques de nada. El enemigo no conmigo nada. Y es cierto. Si tú no oras, si tú no ayunas, si tú no te comprometes con Dios, el enemigo no te va a atacar. No se va a meter contigo. ¿Sabes por qué? Porque como dicen, ni cosquilla le haces, güey. Tú no eres una amenaza para él. Yo no soy una amenaza para él. Dice, este lleva años diciendo que es cristiano y a nadie invita a la iglesia. Está bien. Casi, casi como dijo Jesús a los fariseos, su chamba del enemigo hace. Este otro, este otro se la pasa hablando mal de la iglesia. Mi trabajo hace. Este otro tantito hay mundial, ya no viene al culto. Digo, ya pasó, pues, porque lo decía ahí, ¿no? Yo agarro ahí también. ¿O me equivoco, hermanos? Pues Satanás te observa, dice, no ora, no ayuna, cuando puede va a la iglesia, no ofrenda. Yo creo que hasta Satanás dirá, ¿será que es cristiano?
Ya que Satanás dude, ya la cosa está seria. Pero cuando te empiezas a comprometer con Dios, comienzas a orar, evangelizar, ¿qué pasa? Empiezan los problemas. Como ahorita. Empiezan los problemas. Y entonces vienen y dicen, hermano, fíjate que desde que me comprometí con Dios, puro problema. Empecé a ofrendar con generosidad y ahora mira, hasta mi mujer dice ya para que... Y es ahí cuando no entiendo el concepto de guerra espiritual, te comprometes con Dios, viene el montón de problemas, ¿qué hace? Se alejan. Por eso a veces el recién convertido dice, no, cuando yo no era cristiano, no, dice. Y ahora como cristiano, pero ya como cristianos, hay quienes dicen, yo he conocido gente que dice, no, dice, hace 5 años yo era diácono. No, es cuando yo era diácono, mira, había orden en el culto, no como ahora, dicen, ¿no? No, antes yo era líder. Ay, cuando yo era líder, mira, como ahora. ¿Qué te pasó? ¿Sabes qué te pasó? Es que no entendiste la guerra espiritual. Porque en esencia, cuando te comprometiste más con Dios, entonces Satanás dijo, ¡Ey! Este está viniendo a sacarme almas. Este está llevando gente a la iglesia. Este está buscando a través de sus finanzas que el reino de Dios avance. Este está orando. Este está ayunando. Algo que tengo que hacer. Y le voy a levantar un montón de problemas. No, la próxima semana no. En 15 días voy a entrar a un tema un poquito complejo porque Satanás puede decir, hey, este voy a hacer que sus hijos se enfermen. Porque este sí es una amenaza. Porque este sí no me conviene. Y es ahí donde tú y yo tenemos que entender la guerra espiritual. Porque es ahí donde no debemos de bajar la guardia. Por eso si alguien llega y te dice, no, es que cuando yo no estaba comprometido no había problemas, pero ahora que me comprometí hay más problemas. La respuesta es, ¿y qué esperabas? ¿Qué piensas a poco que entre más comprometido con Dios, Dios va a decir, ay, mi hijo, mi hija está bien comprometido conmigo, no voy a permitir que le pase nada? En esta tierra, en toda la historia de la humanidad, solo ha habido un hombre 100% comprometido con Dios. Y lo mataron. Y lo clavaron en una cruz desnudo. No somos mejores que nuestro maestro. Si a mí me hicieron esto, dijo Jesús, y hermanos, no le tengamos miedo a la guerra espiritual. Estemos cerca de Jesús. Mira Mateo 5:8. Ya se me fue el tiempo otra vez, hermanos, perdonen. Mateo 5:8, ¿qué dice? Para la guerra espiritual, donde todos los cristianos estamos inmersos, no para el ministerio de liberación, no, para la guerra espiritual, donde todos estamos inmersos como cristianos, se ocupa, ya dijimos, número 1, oración. Ya se olvidaron ya. Número 2, permanecer cerca de Jesús. Y número 3, dice aquí, bienaventurados los de limpio corazón. Y voy a usar esta palabra, que tendría que derivar de santidad.
Esto tiene que ver con el buen testimonio. Nuevamente, muchos dicen, yo no voy a entrar al ministerio de liberación porque ando mal. ¿Significa entonces que si no estás en un ministerio en la iglesia, tienes permiso para andar mal? Eso es una mentira del enemigo. Dice, yo lo bueno que no soy pastor, así me puedo echar mis chelas, dice. Yo lo bueno que, ay, dice, yo estaba en ese ministerio, pero no, aquí ya disfruto más. Hermanos, acá no dijo Jesús, solo los que andan en ministerio, solo los que, no, somos llamados a la santidad. Y vivir en santidad es una lucha, porque luchamos con nuestra carne. Y para vencer nuestra carne se ocupan las disciplinas. Y miren, voy a decir esto con respeto. Los que predicamos nos damos cuenta de dónde estamos. Y desde el concepto de guerra espiritual se ve cómo literalmente Satanás y sus demonios busca que la gente esté distraída. Y el engaño es, el dardo del enemigo es, ya veniste, ya cumpliste, aunque te duermas aquí, o aunque tu mente no esté aquí, pero tú, en tu conciencia, ¿qué dices? Ya cumplí. Y entonces, más si estás en una iglesia de estas de prosperidad, yo ya cumplí, ya ofrendé, ya hice esto, ya Dios me debe algo. Y cuando Dios no me da eso, me voy. Pero nuevamente, la guerra espiritual exige un constante esfuerzo espiritual. No sé a ti, pero a mí me cuesta horrores orar. Tal vez a ti no. Concentrarme para orar me lleva un buen rato. Porque lo más fácil es mi boca hasta oraciones como los puritanos, así el gran rollo teológico, pero mi mente, mi corazón. Por eso Jesús dijo, estoy en sus bocas, pero su corazón. Pero eso no es guerra espiritual, ¿verdad? Es guerra espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que doblaste rodillas? Porque ahora los reformados ya no doblan rodillas. ¿Por qué? ¿Para qué? Eso es Pentecostés. Yo no, yo parado como, ¿no? Como luego estas fotos de los reformados, ¿no? Wesley, Spurgeon y así, ¿no? Y todavía con mis manos así. Oh, altísimo soberano que estás en el, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que oramos con un corazón sincero? ¿Cuándo fue la última vez que derramaste lágrimas ante el trono? Donde simplemente le dijiste, Señor, la neta, no sé ni qué decirte, Señor. He estado tan lejos de ti todos estos días, Señor, que te digo, Señor. Esto no se trata de decir una denominación o no. Esto se trata de relación, de comunión. ¿Puedo estar lejos de Dios y públicamente diciendo oraciones? O que la gente dice, ¿cómo sabes, hermano? No, deberíamos escribir un libro solo con sus oraciones de ese hermano. Y le vamos a poner el Valle de la Visión 2. Chiste puritano, por cierto. ¿Y el corazón del hermano que ora bien bonito?
Estamos en medio de una guerra, hermano. Esto no es un juego. Satanás no tiene misericordia de nadie. Oración, relación con Jesús, constante, cercana, buen testimonio, son elementos esenciales para estar preparados para la guerra espiritual. ¿Me regalan unos minutos? Quiero que veamos dos cosas. Hechos 16, verso 16 al 18. Hechos 16, verso 16 al 18. Aquí hay dos ejemplos que te pueden pasar. Y debes de estar preparado. Debemos estar preparados. Mientras íbamos al lugar de oración, este es Pablo. Esto es Filipenses. Nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía, ¿qué cosa? ¿Alguna vez has ido ahí por el centro y de repente una muchacha te sale y dice, ¿te leo la mano? ¿Y tú qué dices? Échale. A ver si confirma lo que Dios me dijo. Bueno, yo espero que nunca lo hagas. Entonces la muchacha trae espíritu de qué? Entonces no solo dice que era esclava de quién. Sí, de estos hombres que la usaban, pero en esencia era esclava de Satanás. Esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, ¿qué? Verso 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba. Vean, el demonio reconoce, porque el demonio no se va a materializar hasta que se meta en alguien o en algo. O sea, no es como que en el ámbito espiritual digas, ay, escuché un demonio. No. Los demonios tienen que meterse, voy a usar esta palabra, poseer, para entonces ya poder materializarse. Okay. Porque es un ámbito espiritual. A menos que tengas un oído así súper espiritual y escuches demonios, yo primero te diría, primero vete a checar el oído. Pero bueno, el demonio que está en la muchacha ubica a Pablo. Y esto era como normal porque los demonios ubicaban a Jesús, ¿te acuerdas? Hijo del Altísimo, y él decía, cállate. Ok. Entonces, esta muchacha, como estaba con el demonio, o sea, estaba endemoniada, expresaba algo. Y expresaba una verdad. Este demonio expresaba una verdad. Y la verdad era, estos hombres son ¿qué? Quienes les proclaman. Miren, para más el demonio está diciendo, hey, estos traen el evangelio. Nos gana el demonio. Nosotros ni evangelizamos, ¿no? Verso 18. Esto lo hacía, ¿qué dice? Pero, desagradando esto a Pablo, se volvió y le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos son? Tráigame el aceite, tráigame el shofar, tráigame... No. Pablo se vuelve y dice, para empezar, Pablo ya el discernimiento. Porque esta muchacha solo está diciendo una verdad. ¿Sí o no? ¿Qué está diciendo la muchacha? Estos son siervos de Dios, traen un mensaje de salvación. Pablo dice, esto no viene de Dios. Discernimiento. El discernimiento lo logras con oración, con estar cerca con Jesús, con la palabra. Porque espero nunca sea el caso acá. Pero hay iglesias que no saben discernir entre un endemoniado y un ataque de epilepsia. No saben discernir entre un demonio y un dolor de apéndice. Gran dolor de apéndice que está muriendo y dice, no, tiene demonio porque es el estómago. Dice. Discernimiento. Pablo lo tiene y dice, esto no viene de Dios. Y entonces se vuelve, ¿y a quién le habla? ¿A quién le habla Pablo?
¿A la muchacha? Le habla el espíritu, porque la muchacha está poseída por un espíritu. ¿Ya? ¿Tú estás poseído por un espíritu? Pero hermanos, a ver, lo voy a preguntar. ¿Tú estás poseído por un espíritu? Yo esperaría que sí. ¿Del Espíritu Santo? Porque ni él es, parece que ni de él te... Vamos, peor. Entonces, te ordeno, ¿qué dice? Luego hay una versión que dice, y la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cómo atendió Pablo a esta endemoniada? Con seguridad, porque Pablo era un hombre de oración cerca de Jesús y su testimonio. Pablo no estaba en el ministerio de la liberación. Pablo solamente está haciendo lo que fue llamado a hacer. Y resulta que a donde fue, se encontró con esto y él dice, esto no es de Dios, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. No hay más. ¿Qué hizo el Espíritu? Salió. ¿Y la muchacha qué empezó a hacer? Porque como hubo una liberación real, ¿qué empezó a hacer la muchacha? Eso lo predicó nuestro hermano Tony hace algunas semanas. Este es el inicio de la iglesia de Filipenses. La primera que se convierte es Lidia. La segunda que se convierte es la muchacha ex endemoniada. Porque esto es la iglesia. Personas que estábamos bajo el dominio de Satanás, pero por gracia de Dios hemos sido liberados, hemos sido perdonados y hemos sido traídos a la luz. Con el ministerio de ahora, nosotros poder llevar el evangelio a otros que están como estábamos nosotros. Pero esto me lleva a mi otro punto. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 24 al 26. Nuevamente, esto se aplica para todos los cristianos. ¿Cómo debemos de ser los siervos del Señor, las siervas del Señor? Sí, porque luego escucho muchachas que dicen, no, yo quiero mi siervo de Dios. Pero no quieren ser siervas de Dios ellos. ¿Ah? O el hombre dice, no, yo estoy buscando una sierva, dice. Ni al culto llega el hombre, pues, pero está buscando una. Como decía una imagen que me mandaba, dice, yo estoy buscando una hermana, una sierva de Dios, dice que cuando yo no quiera el culto me cachetee, dice. Digo que vaya al culto. Dice. El siervo del Señor no debe ser ¿qué? O sea que no le debe de gustar. Play. ¿Ah? ¿Cómo debe ser el cristiano? ¿Para con solo los que son amables? Con todos. ¿Aptos para? Porque en última instancia, cuando en la calle alguien te pregunta, oye, tú que eres cristiano, explícame, ¿estás ya? Sufrido. Verso 25. ¿Debe qué? Reprender tiernamente a los que se oponen. Aquí está el asunto, miren. Por si acaso Dios, porque Él es el que salva, les da ¿qué? Que conduce. Entonces, el cristiano debe de reprender, en otras palabras, cuando alguien te está cuestionando tu fe, tú tiernamente debes de explicar tu fe. También lo que Pedro dice. Esto con la esperanza de no ganar un debate, porque no somos llamados a ganar debates. Esto con la esperanza de que Dios, ¿qué haga?
les dé, tú eso no lo puedes dar. ¿Estamos de acuerdo? Porque la salvación es de Él. Ok, verso 26. Y entonces cuando Dios les dé el arrepentimiento, esta gente que dice, vuelva y escapen de dónde. Habiendo estado, ¿qué? Entonces, cuando tú estás evangelizando en el mundo espiritual, bajo estas palabras, la persona no cristiana que te está cuestionando tu fe, está atado, cautivo. ¿Por quién? Es por eso que te cuestionan tu fe. Es por eso que te, vaya, como dice allá un proverbio 820, te pican la cresta, dicen unos, ¿verdad? Ahí están, ahí están, ahí están. ¿Por qué? Porque lo que quiere Satanás es sacarte de las casillas para que explotes y entonces tengas un mal testimonio. Y al rato cuando quieras evangelizar, dice, tú me vas a evangelizar si tú con la cara enojado te la pasas. Ahora vas a hablar del amor de Cristo. Porque es lo que busca Satanás. Presionarte, 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 presionarte para que explotes. Y entonces, en esa explosión que tú haces, por así decirlo, en ese momento de ira, para evangelizar a esta gente, complicadísimo. Entonces, cuando tú compartes y estas personas están reaccionando mal contra ti, tú tienes que entender el concepto de guerra espiritual ahí. Hey, esta persona hace lo que hace por una razón. No está haciendo su voluntad. Está haciendo la voluntad de quién. Dice, habiendo estado cautivos de él. ¿Quién es él? Diablo. ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? ¿La voluntad de quién? Entonces, cuando alguien está en tu contra, solamente está haciendo la voluntad de... Por eso Jesús dijo, no van contra ustedes, van contra mí. Y entonces tú tienes que entender cuando alguien se levanta en tu contra, cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien está, o cuando alguien habla mal de ti mintiendo, dice Jesús, cuando alguien está simplemente atacándote, queriendo destruir tu vida, queriendo destruir tu familia, tú tienes que entender de dónde viene eso. Eso no viene de Dios, eso viene el diablo queriendo que tú respondas en tu carne para generar un mal testimonio. Y con un mal testimonio se vino abajo años de ministerio, se vino abajo matrimonios, se vino abajo relaciones con hijos, se destruyó mucho. Por eso el proverbista dice, una mosca echa a perder el perfume, el perfumista. Así una locura. Satanás quiere llevarte al punto donde tú explotes de ira, donde tú le grites a tu esposa, donde tú le grites a tu esposo, donde tú le grites a tus hijos de una forma tan violenta que genere una herida tan fuerte que entonces la misma familia, en tu trabajo, donde estés, la gente diga, por eso no soy cristiano. Para ser como tú, mejor en mi casa. Satanás te presionó tanto para llevarte al límite. Y nuestra falta de oración, nuestra falta de cercanía con Jesús, nuestra falta de compromiso con el Señor. Algunos, Satanás no ocupa presionarnos tanto. Con tantito no está la comida a tiempo. Hay quienes. Y explotaron. Porque Satanás te ubica, te analiza y sabe cómo presionarte. Sabe por dónde. Y como eso no lo veo como guerra espiritual, no me preparo. Pero entonces soy llamado a compartir la palabra. Y entonces, Pablo, ante la muchacha endemoniada, ¿qué hizo? Con la palabra. Cuando alguien está en tu contra, dice el verso 25, tú lo que tienes que hacer es predicar. Porque en la armadura de Dios, ¿cuál es el único elemento para atacar? La espada. Y la espada simboliza la palabra. No tienes que ponerte a hablar con ningún demonio, no tienes que ponerte a debatir con nadie.
Lo tuyo solamente se reduce a una cosa. Habla la palabra. John Piper dice, estas personas de Timoteo que dice que si Dios les da el arrepentimiento y escapan del lazo del diablo, en última instancia no corren menos peligro que los que echan espuma por la boca, ven apariciones o escuchan voces o sufrirán convulsiones. En otras palabras, hermanos, si algún día viste un endemoniado, necesita ser liberado porque no tiene a Cristo. Pero también tu compañero de trabajo, tu familiar, tus vecinos, si no tienen a Cristo, los dos están bajo el dominio de Satanás. Y tanto el que hace un escándalo como el que es buena gente pero sin Cristo, los dos van camino al infierno. Los dos necesitan a Cristo. Y tú tienes la palabra para compartirla y esperar que Dios los libere del dominio de Satanás. Porque los dos necesitan liberación. Satanás no tiene el control de este mundo, nuestro Dios sí. Satanás no es soberano, nuestro Dios sí. Satanás puede decir muchas mentiras, pero la verdad es Cristo. La providencia divina nunca va a ser frustrada por Satanás. Y según Apocalipsis 20:10, y con esto termino, Apocalipsis 20:10 dice que al final Satanás fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Porque al final nosotros no peleamos por la victoria, peleamos desde la victoria que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Amada iglesia, si sientes que Satanás y los demonios se han levantado en tu contra, por favor no te desanimes. Tú sigue orando, sigue comprometido con Dios. Si sientes que aún estando comprometido con Dios hay aún dentro de la misma iglesia gente que te critica, gente que solamente ve el error, no escuches esas voces, sigue adelante. Porque a veces el enemigo solamente está buscando que te desanimes, que ya no sigas adelante. Por favor, debemos estar preparados siempre, porque la guerra espiritual está todos los días. Amada iglesia, estamos en medio de una batalla. La depresión en muchos pastores, en muchos cristianos es constante. Matrimonios sin gozo. Hijos no quieren venir a la iglesia. Líderes ya no quieren seguir. Hermanos, hermanas que hace años servían, ahorita ya no quieren ni sumarse. La crítica, el señalamiento, la mentira, son ataques de Satanás. Amada iglesia, levantémonos en el nombre de Jesús. Volvamos a la oración. Volvamos al compromiso con Dios. Qué padre, a mí me encanta la teología, tú lo sabes, pero de nada me va a servir la teología si mis disciplinas espirituales están frías. Yo te lo digo esto porque Satanás ha puesto su mirada en esta iglesia. No porque seamos especiales, es porque es la iglesia del Señor. Buscará destruirla. Y lo empieza a hacer a veces desde adentro. Familias no se llevan. Hermanos no se hablan. Es que yo quería servir en la escuelita de verano del año pasado y como vinieron los gringos no me tomaron en cuenta. Ya, hermanos. Si todavía seguimos cargando esas cosas es por una sola razón. Nuestra falta de oración
y nuestra falta de comunión con Dios. ¿Les parece si lloramos? Ya los veo enojados conmigo. Toma un tiempo y ora al Señor. Ya vamos a concluir. Toma un tiempo y habla con Dios. Ese es tu tiempo, tú y Dios.